cueva de Adulam nos enseña que aunque estemos en la oscuridad, Dios sigue teniendo un plan para cada uno de nosotros, para nuestra vida. Lo que parecía un final para David, lo que David pensó que quizás él no podría levantarse de donde había estado, fue solo el inicio del propósito de Dios para su vida. Y esto es bien parecido a lo que tú y yo quizás estemos viviendo en este día, donde quizás pensamos que el proceso o la prueba, la situación de lo que estamos enfrentando va a acabar con nosotros, donde pensamos que no vamos a poder salir de donde hemos estado, de donde nos encontramos, que miramos y tratamos de hacer las cosas, pero pareciera como que si todo tornara en contra de lo que nosotros queremos hacer. Y hoy yo quiero decirte que esta historia que yo te voy a hablar fue la manera que Dios restauró y cómo transformó un dolor en un propósito. Para que tú entiendas que lo que tú estás viviendo va a ser el propósito de lo que Dios quiere para tu vida en un futuro. La cueva fue el lugar de escape, pero también fue la transformación para este hombre. Porque David terminó en una cueva. David era el ungido de Dios. Había sido elegido para ser rey, pero ahora estaba huyendo. Llegó un momento de su vida donde él estaba huyendo porque Saúl lo quería matar. Su mejor amigo Jonatán le advirtió del peligro y por eso fue que él fue y se escondió. No tenía un hogar, no tenía un ejército, ni tenía protección según él. Y a veces nos sentimos así, decimos, es que yo no sé, yo no puedo salir de esta situación porque yo no tengo nadie que me ayude, porque yo no tengo a dónde ir, porque yo no tengo quien me socorra, y se nos olvida que el que está con nosotros no nos va a dejar solo en medio de nuestra aflicción, en medio de lo que tú y yo estamos viviendo. Él no nos va a dejar solo. Él promete una protección para ti y para mí. Y a veces nosotros nos hemos sentido como David. A veces nos hemos sentido como él, huyendo de los problemas, huyendo de los fracasos o de nuestros propios errores. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta posición donde quisiéramos irnos a un lugar donde nadie nos viera, donde quisiéramos escondernos en un lugar donde nadie supiera que estamos, donde quisiéramos correr? ¿Cuántas veces estamos en esa posición? Yo sé que más de una vez. Yo sé que más de una vez tú te has sentido como este hombre que has querido correr a esconderte porque ya las situaciones son tan fuertes, porque lo que estás viviendo te duele, te rompe tu corazón, te desbarata tu alma y tú necesitas como que una ruta de escape y quieres abandonarlo todo. Yo sé lo que es sentirse así, yo sé lo que es estar así, y este hombre vivió este proceso donde él tuvo que ir y esconderse. Se sintió perdido, se sintió sin dirección, como si todo lo que Dios le prometió no fuera a cumplirse. ¿Cuántas palabras Dios te ha dado? ¿Cuántas palabras Dios ha hablado a tu vida? Pero estás en un momento ahora mismo donde estás confundido, donde estás confundida, que no sabes qué hacer con tu vida, que no sabes cómo seguir hacia adelante, que simplemente quisieras esconderte en tu habitación, que quisieras que nadie te llamara, que quisieras como que cerrar todas las puertas y cerrarte en ese mundo allá donde nadie te moleste. Claro que nos hemos sentido así, no en una, en muchas ocasiones. Yo sé lo que es pasar ese proceso, yo sé lo que es sentirse, querer montarte en tu auto y seguir guiando y guiando sin detenerte, sin rumbo, sin ningún lugar de llegada. Yo sé lo que es sentirse así, y David llegó ese momento que él sentía que todo lo habían dejado. Pero fue ahí en esa cueva el lugar de encuentro con Dios. Tal vez tú estás mirando tu proceso como algo difícil, pero quizás ese proceso es el que te va a alejar de algunas personas, pero te va a acercar a la presencia de Dios. Ese proceso que tú estás viviendo es necesario para que tú crezcas. Esas pruebas que tú estás viviendo, ese dolor que tú estás viviendo es necesario para acercarte a Dios. Es necesario para que tú conozcas el que te llamó. La cueva de Adulam no era solo un refugio, era un lugar donde Dios trató con David. En la cueva Dios nos quita la autosuficiencia. En la cueva Dios nos forma. En la cueva aprendemos a depender de Dios. En la cueva Dios nos prepara para el futuro. Yo no sé si hoy tú te sientes como David, encerrado en una cueva,
con tantos problemas, Dios te abandonó, piensas tú, te dice el enemigo, ya Dios no está contigo. Y el enemigo te dice, se fueron todos y hasta Dios te dejó, porque eso es lo sutil de él, eso es lo que él usa en nuestra mente, haciéndonos pensar que hasta Dios nos ha abandonado, y es mentira. Dios está ahí para socorrerte, Dios está ahí para ayudarte, Dios está ahí para decirte, ¿sabes qué? Yo estoy viendo tus lágrimas, yo estoy viendo tu prueba. Yo estoy viendo lo que tú estás pasando. Yo estoy viendo lo que está sucediendo, pero yo no te voy a dejar. Dios está trabajando a tu favor. Él no te ha abandonado. Los que han llegado a la cueva son una generación la cual Dios va a transformar. Es una generación la cual Dios va a trabajar con ellos. Porque es ahí en medio de esa soledad, en medio de ese llanto, donde Dios va a hacer algo, donde Dios te va a demostrar que Él está contigo. Gracias, Cristo. Él no dejó a David solo y tampoco te va a dejar. Cuando Él estaba en esta, mire, usted sabe lo que es usted llegar a un lugar, tú no tener un ejército para pelear, no tener a nadie, y de momento comenzar a buscar personas para que te ayuden, y los que llegaban eran afligidos, eran personas que emocionalmente sufrían, puede ser depresión, podría ser ansiedad, estaban endeudados estos hombres, eran gente con problemas financieros, eran amargados en el espíritu, habían perdido toda clase de esperanza. Esto parecía ante los ojos nuestros